Cuando lo encuentras y conectas, es la sensación más increíblemente eléctrica que jamás tendrás. Es la sensación desconocida más familiar que tendrás. Y jurarás que es antigua en ese momento. Lo sentirás en cada una de las células de tu cuerpo. Y me refiero como una vibración, una coherencia donde tu cuerpo se electrifica. Si cierras los ojos y empiezas a pensar en hacer algo como, por ejemplo, un atleta, si acaso tuvieras experiencia en fútbol, siguieras un patrón o hicieras algo, lo ensayarías mentalmente. Resulta que el acto de ensayar algo mentalmente estando en el presente, tu cerebro no sabrá la diferencia entre lo que sucede allí y lo que sucede aquí. De hecho, tu cerebro comenzará a creer que lo has estado haciendo físicamente durante los últimos 5 días, aunque no sea así. Así que ahora tu cerebro ya no es un registro del pasado. Como siempre ha sido, ahora es un mapa hacia el futuro. Preparas a tu cerebro. Puedes comprobarlo de varias maneras, como experimentar con música. Puedes tomar personas que nunca hayan tocado el piano, dividirlos en 2 grupos. A uno de ellos les enseñas escalas y acordes con el piano. Haces un escaneo cerebral y que practiquen durante 2 horas por 5 días. Al final de eso, si haces otro escaneo, nuevos circuitos habrán crecido en el lado opuesto del cerebro. No es magia, si aprendes algo, nacerán nuevas conexiones. Si recibe alguna instrucción, se involucra tu cuerpo, y si tu cuerpo se involucra, tendrás una experiencia. Eso enriquece al cerebro. Presta atención a lo que haces, prestar atención y repetirlo, encontrar y conectar, sumará nuevos circuitos. Puedes tomar al otro grupo y que ensayen acordes 2 horas durante 5 días, hacer un escaneo antes y otro después. Deben cerrar sus ojos y ensayar mentalmente tocando escalas y acordes. Al final de los 5 días, crecerá la misma cantidad de circuitos que el cerebro de las personas que físicamente lo hicieron. ¿Y qué significa? Que no solo cambia su cerebro al pensar diferente. Él cree que han tocado el piano por 5 días, y si los pones frente a uno, aunque nunca antes lo hayan tocado, tocarán esas escalas y acordes porque fue programado para hacerlo. Así que el acto de ensayar lo que harán, qué cualidades necesitan para estar en estado creativo, comenzará a trazar los circuitos de una nueva personalidad. Y una nueva personalidad se conecta a una nueva realidad, así que la pregunta es, ¿eso cambiaría el cuerpo? Toma un grupo de hombres que hagan con una sola mano pesas en su mente, con un componente emocional como ser más fuerte, hacerlo intenso, 1 hora diaria por 2 semanas, y al final habrá aumentado 13.5 la fuerza muscular sin haber levantado nada. El cuerpo cambia solo con el pensamiento. Esto es fascinante porque crecí con esto como una religión. Era un recordatorio constante de practicar diariamente para pensar de cierta manera, pensar que nunca te lastimarás físicamente, que tienes amor y luz infinitas, que tienes un alma, espíritu, amor, y constantemente me enseñó que no puedo lastimarme físicamente. Y que si sucede significa que tu pensamiento se apagó y solo tienes que volver y corregirlo para sanar, ¿cierto? Es un poco extremo para algunos porque si no sabes bien practicar y cómo manejar realmente los pensamientos al entrenar, podrías lastimarte. Realmente puedes lastimar tu cuerpo y eso es, ya sabes, algo que pasa algunas veces. Me atreví a usar, tú sabes, filosofía, estrategia, técnica. Ideas en los deportes, ensayaba constantemente, como lo dijiste, ensayaba demasiado los juegos, lo que quería hacer para la temporada, para mi cuerpo, para mi vida. Y parecía que siempre pasaba. Recuerdo que veía una película de poseedores de récords mundiales de atletismo y fútbol. Los miraba todas las noches y ensayaba mentalmente los mismos movimientos que hacían antes de irme a dormir. Luego practicaba al día siguiente y ensayaba constantemente en mi mente lo que haría, como adelantarse a ese momento. En mi vida hace 10 años ensayaba todo lo que estaría haciendo ese año. Si vives en un estado elevado y sabes cómo sentir esa emoción de tu futuro antes de que suceda, es menos probable que esperes que suceda porque sentirás que ya pasó. Es menos probable que intentes controlarlo. Sabrás que en el momento en que pierdas el sentimiento y te desconectes, encontrarás el camino de regreso. Cuando te vuelves bueno, ninguna persona, ninguna cosa, ninguna experiencia podrá quitártelo. Ahora estás empoderado. Y si comprendes las leyes de cómo ocurre la creación, entonces será menos probable que compitas y apresures el conseguir lo que quieres porque sabrás que llegará. Y ese es el nuevo modelo de creación. La gente me dice, bueno, yo soy así por esta persona o esa situación. Y yo les digo, ¿sí que quieres decir que esa persona
o esa situación ajena a ti controla tus sentimientos y pensamientos, significa que eres víctima de tu entorno. Cuando empieces a cambiar tus pensamientos y sentimientos, se producirá un efecto en él. Cambiarás la creencia de que eres la víctima de tu vida, consciente o inconscientemente, para convertirte en el creador de tu propio destino. De pronto te convertirás en el creador de tu vida. No puedes culpar a nadie, no puedes decir esa persona o esa situación. Tendrías que decir, tengo que ser más grande que ese entorno o condición. ¿A quién en la historia puedo analizar que tuvo los mismos desafíos? ¿Qué hizo? Trabajaré con eso, lo ensayaré y así podré mejorar, ¿cierto? Al igual que lo hiciste con el deporte, es el mismo proceso. ¿Cuándo experimentas más amor tú personalmente? Esa es una gran pregunta, así que resulta que en la firma del campo cuántico hay grados mayores de unidad y totalidad, ¿ok? Así que piénsalo. Cuando vivimos en estrés, vivimos separados porque nuestros sentidos nos engañan diciéndonos que tú estás ahí y yo aquí, y que todo y todos están separados de nosotros. Esa es la realidad 3D, ¿cierto? Pero a medida que abres tu centro, de repente, cuando te conviertes en nadie, nada, ningún lugar o tiempo, ese es el momento en que tu conciencia se alinea con la conciencia del campo, y ocurre cuando estás totalmente enfocado. Y aquí está el truco. Si puedo hacer que las personas crean que solo porque no ven algo no significa que no existe, si pueden conectarse, prestar atención a ese campo y permanecer presentes con él y ser más conscientes momento tras momento tras momento, cada interacción con ese campo invisible y cada experiencia establecerá nuevos circuitos en el cerebro para que percibas más, ¿ok? Así que a medida que mantengas tu atención en él, te acercará más y más para experimentar menos separación, más unidad y plenitud. Entonces, cuando eso sucede, hay una cascada de todo tipo de cosas físicas, químicas y energéticas que comenzarán a suceder. Para mí, la mejor manera en que puedo describir ese campo, este amor inteligente, es que el mayor nivel de orden y unidad es cuando encuentras y conectas. Es la sensación más increíblemente eléctrica que jamás tendrás. Es la sensación desconocida más familiar que tendrás. Jurarás que es antigua en ese momento. Así es conectar. No será solo como amar a tu mascota. Lo sentirás en cada una de las células de tu cuerpo, y quiero decir como una vibración, una coherencia, donde tu cuerpo se electrifica, y la única forma para describir eso es amor. Tú saboreas eso una vez y esto es lo que digo. Digo que desde la primera vez que me pasó, cuando me pasó por primera vez y cada que vuelvo a mi sentido, siempre digo lo mismo. Joe Dispenza, entendiste todo mal porque todo se mueve. El condicionamiento se puede quitar y te das cuenta de que la forma en que piensas que es la vida no era así.